Buenos días. Programa Conciencia, Sanación y Liderazgo. Un programa que se emite todos los miércoles. Hoy lo estamos haciendo a las 11 de la mañana, pero se repite a las 3 de la tarde o cuando sea necesario. Conciencia, Sanación y Liderazgo nace del deseo de generar una masa crítica elevada para ayudar a que la tierra se expanda en conciencia y el hombre se alimente de ella, para que el hombre también suba su nivel frecuencial y se dé cuenta que somos co-creadores. Conciencia, Sanación y Liderazgo quiere colocar esa semilla en tu corazón para que tú te des cuenta de quién eres. Un ser que viene de las estrellas, viene de fuente y viene a tener aquí una experiencia aquí en la tierra. Por eso es muy importante que cuando me estén escuchando se den cuenta que a veces me toca hablar en términos generales, pero en las consultas que yo hago es en términos directamente particular. Hoy tenemos la línea abierta, por si de pronto alguien quiere llamar. ¿Cuál es el número telefónico? 320 718 0773 0773. La Chiva Radio. La Chiva Radio y Bello Estéreo. ¿Qué nos interesa a nosotros? Primero, que entendamos quién es el ser humano. Una entidad espiritual antes que una entidad material. El conocimiento se ha manejado en una forma totalmente desproporcionada. Desde el Renacimiento, entre la pugna entre la ciencia y la religión, la ciencia toma el concepto absoluto de que solo tiene la verdad. Y resulta que no es así. Lo he dicho en diferentes programas. Generalmente, si vemos que el ser humano, por decirlo así, entre cuerpo energético, que sería el cuerpo denso, que es el menos energético, y los demás sistemas energéticos, que serían de 6 a 7 cuerpos, estamos solamente entendiendo el primer piso. Y con el nuevo dictamen, con el nuevo conocimiento, con la nueva sabiduría, con el nuevo cambio, descubriendo paradigmas, vamos a entender que somos más que eso. Somos energía. Y como somos energía, podríamos darnos cuenta que todo este entablado a nivel que se ha armado de la ciencia y el conocimiento solamente son los ribetes de un conocimiento colosal que viene para que el hombre comience a entender de dónde viene como co-creador. Y es muy fácil verlo, porque si nosotros miramos la mayoría de textos antiguos, entenderíamos que el hombre es vibración, es luz, es energía y es conciencia, que la materia física es una energía condensada. Y cuando nosotros observamos al ser humano, podríamos decir que está encumbrado en un plan divino. Pero primero, él tiene que ser capaz de traspasar sus límites y entender que como co-creador no tiene límites. Nuestra mente ha sido estudiada, no solamente, inicialmente se estudió a nivel corpóreo, en el cerebro, ahora se está utilizando y trabajando a nivel vivo. Y la mayoría de neurocientíficos quedan aterrados, porque están descubriendo algo tan maravilloso que los lleva a entender los principios inclusive de los textos divinos, textos védicos. La vida no es el periplo de estar acá. La vida es la conciencia universal en cada una de las dimensiones. Y este ser humano ha atravesado dimensiones, subdimensiones, planos y subplanos para vivir una experiencia aquí en la Tierra. Entonces, conciencia, sanación y liderazgo tiene tu propósito. Sé tú. Sé la mejor versión de ti mismo. Crece. ¿Y cómo debes crecer? Automirándote. Cuando tú comienzas a automirarte, se va yendo la enfermedad, porque vas entendiendo que es tu conciencia interior. Vas entendiendo que el cuerpo simplemente es un instrumento necesario para que tú demuestres tu poder aquí en la tierra. Cuando comiences a cambiar, te van a decir, te van a llamar loco, porque naciste con el don de ver las cosas de otra manera, y eso les asusta. ¿A quiénes? A los que ven este mundo plano, donde la realidad es 2 más 2, y resulta que la realidad es más, va más allá.
La realidad no tiene límites. La realidad es un acuerdo que nosotros hemos hecho. Por eso se está hablando, dentro de las ciencias, crear una nueva ciencia, donde el observador a nivel experimental esté demostrando que tiene acción y participación y puede cambiar y dirigir el experimento en onda o en partícula. Por eso hay que elevar el nivel del observador. Tú, como observador de ti mismo, puedes ser observador ante los procesos de la vida y vas a cambiar. Por primera vez entiende que tú eres el dueño de tu presente y de tu futuro, siempre y cuando seas capaz de sacarle a tu pasado las enseñanzas correspondientes. Te van a llamar intenso, porque naciste con el valor y el coraje para permitirte vivirlo y sentirlo todo plenamente, y eso les intimida. En la labor periodística, uno generalmente trata de ceñirse a entregar una información, una noticia. Hay periodistas de opinión que son más intensos y, de acuerdo a su nivel de conciencia, le dan un significado a lo que están leyendo y exponiendo ante los demás. Cuando el periodista maneja el sentido de una emoción muy elevada, puede acercarse más a la verdad de lo que está leyendo. Por eso he hablado de que el periodista tiene que ser ético, y para ser ético tiene que subir su nivel de emoción. Entonces, una persona que es intensa es la que defiende sus principios, no los principios de los demás. Aquí viene la palabra, el ser humano ha sido idiota. ¿Qué significa idiota en el griego antiguo? Aquella persona que se mira y no le interesan los demás. Y resulta que no es así. No solamente me debo mirar yo, sino participar en los cambios de una sociedad, porque es lo que me ayuda a que yo cambie internamente. Entonces, te van a llamar egoísta, porque descubriste que tú eres lo más importante en tu vida y eso no les beneficia. Es indudable. La mayoría de los pacientes, cuando yo les hago la pregunta, ¿cuál es la persona más importante para ti?, contestan: mi hija, mi esposo, mi hijo, mi mamá. No. La persona más importante para ti eres tú mismo. Elévate y le vas a dar mayor calidad de amor, de conocimiento y sabiduría a los seres queridos. Te van a llamar conspiranoico, porque viste el control y manipulación que intentan ejercer los sistemas sobre nosotros, y eso no les conviene. Entonces, esa es una de las palabras que viene cuando una persona no quiere confrontar su nivel de realidad a nivel controversial. Cuando tú dices algo totalmente diferente, te llaman conspiranoico. Cuando tú vas a hablar de equidad de género, te llaman homofóbico. Y resulta que es muy importante uno tener el conocimiento. Por eso debemos de ser egoístas y empezar a darnos cuenta que en la vida y en el juego del ajedrez debemos tener una actitud consciente para ayudar a que esta sociedad crezca. Te van a llamar raro porque no hacen las mismas cosas que las masas, porque te saliste del molde y creaste tu propia realidad. Es indudable que todo aquello que riñe con lo normal, lo llaman raro, lo llaman conspiranoico, lo llaman intenso. Y eso me llama mucho la atención. La palabra raro significa extraño. Yo te preguntaría, cuando tú no te miras en el espejo, cuando no haces un trabajo interno, ¿crees que estás siguiendo la orden de una sociedad que está trastabillando, que está cayendo? Porque nuestra sociedad está siendo manejada por el odio, por el rencor, por la apatía, por la violencia. ¿Sí? Y es hora de que el hombre se vuelva extraño ante esas doctrinas equivocadas. Es hora de que el hombre lidere cambios. Ese es el hombre raro. Recordemos, Humboldt decía: los cuerdos siguen los caminos que abrieron los locos. Cuando un loco, que es un raro, que es un intenso,
que es un egoísta, que es un conspiranoico, comienza a salirse del molde, y cuando ese molde se da cuenta que lo ve y está equivocado, toda una sociedad lo ataca. Recordemos, así fue atacado Albert Einstein por los físicos más importantes que había en Alemania. Y cuando se muestra su teoría, dijeron: nosotros somos los únicos, los 20 físicos más importantes del mundo, que podemos explicar lo de Einstein. Se abrogaron el concepto de que ellos sí tenían el conocimiento después de haberle hecho tanto manejo a Einstein. Claro que Einstein tampoco tenía la verdad, porque la verdad, dentro de su ecuación, faltaba el éter. Y en su momento vamos a hablar de este elemento tan importante que se desoyó, se quitó en el siglo XVII y XVIII. Te van a llamar absurdo, porque tenemos creencias diferentes a las que nos han infundido desde hace años. Esto es muy importante. Cuando una persona quiere cambiar su vida, tiene que mirar qué creencias tienes que en una u otra forma lo están llevando a no ser él. Y la mayoría de trabajos que hay actualmente, desde el coaching, desde el manejo de la biodecodificación, constelaciones familiares, hablan de algo que es muy, muy vital: creencias limitantes, creencias que vienen transgeneracionalmente y se han convertido como en un mandamiento, como algo a nivel de fuerza que te lleva a que tú sigas esa dirección. El loco, el intenso, el egoísta, el conspiranoico, el raro, el absurdo, se van retirando directamente de estas creencias limitantes porque se dan cuenta que son absurdas, que no le están ayudando a tener un grado de sobrevivir. En ese grado de supervivencia, él se vuelve totalmente antagónico, y por eso comienza a descubrir paulatinamente sus creencias limitantes. Un buen terapeuta le ayuda, un buen médico le ayuda a que esas creencias limitantes se vayan yendo, porque es las que están formando directamente las enfermedades. Y van saliendo otras creencias que van ocupando el puesto de esas creencias limitantes, que serían las creencias potencializadoras. Te van a llamar trastornado porque actúas de forma de salida de lo establecido, porque ayudas, porque enseñas, porque hablas de universos y existencia. Si nosotros miramos este universo físico, si miramos la mayoría de textos antiguos, vas a encontrar un denominador común. Llegaron seres fuera de la tierra, entregaron un conocimiento, desde las tribus más insigne a la más baja, entre comillas, hasta cualquier cultura. Vemos que hablan de seres, unos alados, otros seres totalmente diferentes, que entregaron conocimiento, unos que esclavizaron o no. Por eso te llaman trastornado, porque actúas de forma salida de lo establecido. Cuando tú tienes paradigmas, y si no comienzas a resolverlos, sigues caminando como Vicente para donde va toda la sociedad, toda la gente. Y lo he dicho muchas veces: cuando tú no te preguntas el cuándo, el cómo, el por qué y el para qué, vas a depender de los porqués, de los para qué de los demás. Vas a manejar un barco donde no tienes el timonel y se lo vas a entregar a otra persona que posiblemente no lo sepa manejar. Entonces ahí es cuando te van a llamar peligroso, porque no sigues las reglas y normas establecidas. Es indudable. Todo el mundo habla de que la educación nuestra adolece de darle al ser humano la facultad de pensar. Nos han enseñado a emular, nos han enseñado a no cuestionar, y cuando tú cuestionas, eres peligroso, porque no sigues las reglas y las normas establecidas, porque creas tu forma de vivir a tu modo y a tu gusto. En estos días escuchaba
a una cantante que vino, era una familia irlandesa, que se vinieron buscando un paraíso en Sudamérica. Establecieron una cofradía por Avatares del Destino, por los lados de Caldas del Tolima, y montaron una comunidad. Hay una cantante irlandesa, Katy, que canta unos bambucos excelentes. Ella se sale de lo normal y comienza a buscar su paraíso. A pesar de que fue asolada por la violencia, dice, hay que perdonar, pero lo más importante es que está viviendo con la naturaleza. Te hago una pregunta. ¿Tú respetas la naturaleza? El primer cambio sería tu propia naturaleza. Descubrir tu naturaleza es descubrir tu existencia, es descubrir tu esencia. ¿Tú crees que eres un cuerpo? ¿Tú crees que eres una conjugación de músculos, de células, de glándulas y tejidos? No, tú eres algo más que eso. Y cuando se entienda que eres algo más que eso, los principios que tienen que ver directamente con la enfermedad van a cambiar. Por eso se habla de que viene el manejo cuántico, el manejo energético casi hasta el infinito como micropartículas, donde nosotros nos vamos a dar cuenta que somos biofotones, somos energía circulante, donde la salud se refleja por la cantidad de biofotones que tenemos. Personas que se han salido de lo normal, tenemos por ejemplo al doctor Hammer con su medicina germánica, el doctor Gois con el par biomagnético. Tenemos a Samuel Federico Hahnemann con la homeopatía. Tenemos biodecodificadores. Tenemos tantas y tantos conocimientos que en una u otra forma se salen de lo normal, porque están llevando a que el hombre entienda su esencia. Desde la misma yoga, que tiene más de 3.500 a 4.000 años antes de Cristo, hasta manejar el ki, el chi, el ergón, tantas cosas que están ahí, porque somos energía. Entonces este universo tiene muchas posibilidades. La primera posibilidad es que tú te salgas del manejo común y comiences a entender que en ti mora ese ser espiritual que viene de fuente. Te van a etiquetar de muchas formas, por muchos juicios durante mucho tiempo, pero mantente firme en ti, en tus deseos y siendo fiel a tu esencia, porque al final irán a buscarte por aquello que transmites, por aquello que contagies, por lo que no eres, por tu magia. Al mundo le gusta vivir en caos, y todas aquellas personas que nos queremos salir del molde somos considerados enemigos y nos atacan, y es tan normal. Pero esa es la vida. La vida a veces es luchar contra la propia corriente, porque es la única forma de uno darse cuenta que nos han limitado, nos han llevado a entender procesos equivocados. Entonces, conciencia, sanación y liderazgo tiene algo que es muy vital y es demasiado importante: elevar tu nivel de conciencia para que tú te des cuenta que es hora de despertar. La mayoría de escuelas filosóficas, escuelas de conocimiento, la mayoría de personas que se han salido del molde están hablando que estamos en la época del Kali Yuga, la época del desorden y del caos, para llegar a una época naciente que va a ser una época donde va a haber la igualdad, va a haber directamente la consolidación de la paz. Pero en esta época de Kali Yuga vemos el odio, el rencor, la violencia. Es hora que paremos esto. Por eso recuerda que tú eres energía, y como energía vibras, y cuando tú vibras de acuerdo a tu vibración, tú tienes la habilidad de permitir que alguien se acerque o que alguien se aleje. El ser humano en un nivel bajo no resiste vibraciones altas. Entonces, cuando estamos hablando de la enfermedad,
Estamos hablando de vibración, de frecuencia. ¿Sí? Han salido una gran cantidad de aparatos que frecuencian directamente las diferentes enfermedades. Ven un hígado malo y se da cuenta cómo es su frecuencia, la eleva y el hígado comienza a comportarse. A través de sonidos se puede hacer con solfegios y con bemoles. Es decir, estamos entrando en un nivel tan alto de concientización donde todo va a quedar obsoleto. La única verdad es que tú eres un creador. Y van a entrar y a entronizarse otra serie de principios básicos sobre la salud, sobre el conocimiento, sobre la fe, sobre la dignidad del ser humano. Sí, van a llegar hermanos mayores que en una u otra forma nos van a alumbrar el camino. La humanidad va a ser seleccionada entre los que quieren salir avante y los que quieren quedarse empotrados en las verdades efímeras del pasado que nos han castigado. Entonces, como tú eres frecuencia, la enfermedad desaparece cuando tú subes tu nivel energético. Y por eso yo he hablado mucho a nivel de diferentes terapeutas, porque es que la idea no es buscar bichos, la idea no es matar microbios, la idea no es atacar parásitos, hongos, sí, virus. La idea es elevar la frecuencia del ser humano a través de su pensamiento, de su emoción y una buena alimentación. Un ejemplo, por ejemplo, se hablaba que el COVID muere con 25,5 hercios y para los seres que vibran, el COVID, la enfermedad, sí, simplemente fue una gripa, de acuerdo a tu nivel de conciencia. Las razones para tener baja vibración pueden ser el miedo, la rabia, el odio, el apego, el resentimiento. Por eso tenemos que vibrar alto y no mirar constantemente las noticias. Aquí tenemos algo que para nosotros es muy delicado. La pregunta es, yo tengo que tomar parte activa en lo que está pasando. Tengo que ser capaz de mirar las noticias sin adelantarme, creyendo y sabiendo que eso no me va a afectar a mí porque yo tengo una vibración más elevada. Pero sí nos debemos acercar a aquellas personas que están liderando la sociedad, las equivocadas, para ayudar a que suban su frecuencia. Porque el político debe ser un servidor público. No decir, tengo 15 minutos de fama y me voy a enriquecer. El político debe darse cuenta que tiene una connotación de servicio. Por eso, en la antigua Grecia, el político era el que hacía el acto en la ciudad polis de servicio. Y consideraban idiota aquel que solamente se ensimismaba en sí mismo y no aportaba nada a nivel de las tribunas. Es hora que nos salgamos de ese ensimismamiento y empecemos a aportar para generar cambios a nivel de la sociedad. Sí, entonces, si nosotros miramos las noticias sin participar, como decía Gurdjieff, no vivir la impresión, la gente se queda en impresión y la impresión lo maneja y quedan ahí como símiles, como fotocopias que nos están manejando el presente, porque el futuro ya lo pasamos y quedó esa copia, ese facsímil. La frecuencia de la Tierra hoy en día es de 27.4. Se dice que la frecuencia Schumann que ha subido, pero la frecuencia que estaba en 8.74 es la frecuencia que nos tenía atados. Por eso cuando la Tierra comienza a ir subiendo, va subiendo la frecuencia, y por eso a veces nosotros no podemos vibrar con la frecuencia de la Tierra. Recordemos, la Tierra es un ser vivo, es un ser vivo, ¿sí? Podríamos decir en una especie de fractal. Nosotros somos para la Tierra lo que es el virus, el microbio, el parásito y el hongo en el cuerpo humano nuestro, ¿sí? Nosotros representamos una constelación y la Tierra forma parte de una constelación, una miríada de planetas, una miríada de galaxias.
nosotros somos fractales, como gotas de un Dios único, que yo los llamo el Padre. Y en proporción somos co-creadores. Entonces, la frecuencia de la Tierra hoy en día es 27.4 y sigue subiendo. ¿Por qué? Porque ella está tratando de subir. Muchos dicen que ya subió a una quinta dimensión. Nosotros tenemos que salir del manejo de la tercera, que a través de la gravedad nos retiene, subir a una cuarta dimensión e ir entrando a la dimensión quinta, que es la dimensión de la luz, la dimensión que debe abarcar el ser humano en su periplo de búsqueda hacia su verdad interior. Pero hay lugares que vibran más bajos, con menos de 20 hercios. Sí, ¿qué lugares? Una discoteca, los hospitales, los cementerios. Esto es peligroso, ¿sí? Para los humanos con vibración baja, el virus se vuelve muy peligroso. Y resulta que el virus tiene una función de controlar a las bacterias. Según lo dice el doctor Goins, y los hongos son los que controlan los virus. Internamente, nuestro cuerpo tiene la farmacia única. Todo medicamento artificial que haya salido, nosotros internamente lo tenemos en la combinación del alimento y cómo el hígado lo trabaja. El hígado, a través de sus funciones, que son más de 650 funciones, te entrega el alimento, el nutriente y la energía necesaria para que tú actúes. Por eso debemos tener una buena nutrición, debemos tener una ayuda a cada órgano, glándula y tejido, y una alta emoción para ayudar al sistema inmunológico y contrarrestar la enfermedad. El buen terapeuta es aquel que lleva a elevar la vibración de su paciente para que forme parte activa en su proceso de curación. Y el proceso de curación se hace no solamente en el cuerpo físico, sino en las energías sutiles alrededor. Miremoslo, porque es tan fuerte el enraizamiento del cuerpo físico en la Tierra que está subnivelando y bajando la frecuencia de los cuerpos energéticos que nosotros tenemos, el causal, el etérico, el astral, el de la voluntad, el de los deseos, los cuerpos búdicos. Todo eso tiene que ver cómo nosotros nos mantenemos empotrados aquí en la Tierra. Por ejemplo, el dolor en el ser humano vibra de 0.1 a 2 hercios. Se dice que el ser humano aprende con el dolor y con la muerte. ¿Será que aprendemos con el dolor? El creador del positivismo, Spencer, decía que el hombre es el único animal que cae 3 veces en el mismo sitio. Y eso es muy duro, ¿sí? Si nosotros empezamos a aprender de nuestros errores, estamos creciendo. Pero sí lo hacemos. Se dice que la historia de la humanidad no ha tenido 60, 70 años en paz. Cada 60, 70 años vivimos en guerra. Es muy triste que la evolución del ser humano sea a través de la guerra y del dolor. Y como en el Congreso de Nicea nos quitaron las vidas anteriores, se dice inclusive de la muerte. Esa entidad llamada espíritu, cuando viene en una misión aquí a la Tierra, lo coloca a que mire a qué familia debe pertenecer, y va entrando en un vientre materno acorde a la misión de aprendizaje que requiere y la ayuda que le va a hacer directamente ese clan en el cual se va a enquistar. Eso es lo transgeneracional. ¿Quién pecó? Los hijos o los padres a nivel bíblico. También se dice que cuando los padres comen uvas verdes, los hijos rechinan los dientes. La causa y el efecto, toda acción, para bien o para mal, va a tener su causa o su efecto. Nosotros somos efectos de un clan familiar y venimos a reparar, y muchas veces esa reparación tiene que asumir el rol de una persona.
una enfermedad de una persona que fue de un tío, de un abuelo. Ahí podríamos también inclusive tener a nivel transgeneracional el problema del género actualmente que se está viendo. ¿Sí? Vivir una enfermedad. Ya el conocimiento y la sabiduría se está abriendo tanto que es hora de empezar a pensar de una forma totalmente diferente. Entonces, la irritación de 0.9 a 6.8 hercios. El ruido vibra de 6 a 0.22, de 0.6 a 2.2 hercios. El orgullo vibra de 0.8 hercios, el abandono de 1.5 hercios. La superioridad, el orgullo y la altivez, 1.9. En cambio, cuando eliges vibrar en superioridad, pero una superioridad hecha porque tú te estás dando cuenta que tú eres un ser muy grande a nivel espiritual, comienzas a vibrar con unos pensamientos y emociones altruistas. Por ejemplo, si miramos que el miedo vibra de 0.1 a 0.2, la generosidad vibra a 95 hercios. Mira la gran diferencia. La gratitud a 150 hercios, la compasión a 150 hercios y el amor más allá de 150 hercios. O sea, vibrar en más de 50 hercios nos da supervivencia, calidad de vida, nos da salud, el amor, sonreír, bendecir, hacer deporte, estar con la naturaleza. Son focos de vibraciones muy altas que nos ayudan sobre todo a darle a nuestra personalidad un toque de una vibración muy alta. La misma música, la neuromúsica que en estos momentos se está enseñando a nivel mundial, está hablando que también puede erradicar y llevar a un equilibrio a los hongos, a los virus, a los parásitos y a los microbios. Esto nos lleva a entender que tú eres energía. La vibración de la oración y la meditación vibra desde 150 a 350 hercios. Ahora, no es la oración repetida, sino es la que sale de tu corazón cuando tú te das cuenta de que debes hablarle a un ser superior. Esa es la oración que vale. Lo he dicho varias veces y lo dije en programas anteriores, y sale de un libro que se llama Autobiografía de un Yogi Contemporáneo. Resulta que se enteran en Italia, en la iglesia, se enteran que habían unos monjes en Rusia. En esa época era muy difícil la cristiandad en Rusia, eran perseguidos, pero ellos tenían una oración: somos tres y en ti creemos y ayúdanos a curar. Y con esa oración que ellos tenían, estos monjes que tenían una alta vibración, curaban a las personas allá en Rusia. Se entera alguien y le comunica al Vaticano. El Vaticano en esa época, estamos hablando del siglo XIX, dice: si con esa oración tan simple curan, ¿por qué no les enseñamos las nuestras? El credo, el Padre Nuestro, la de María, una gran cantidad de cosas. Y envían una comitiva. Y van a Rusia en un periplo muy prolongado, porque se hacía en barco, y se demoran mucho tiempo. Y se quedan allá enseñándole las oraciones, y vienen los de la iglesia, vienen muy contentos, cumplida la misión. Ya iban a mitad de camino de regreso para el Vaticano, para Italia, cuando ven una nube que venía con una rapidez muy grande, y comienzan a mirarla, y era que por encima del mar venían los tres monjes. No se vayan, no se vayan, les dijeron los tres monjes, se nos olvidaron las oraciones, enséñenosla nuevamente. Y le dicen ellos, asombrados y confundidos: sigan con la que tienen. Mira,
Cuando tú en un momento a otro, sintiendo lo que el cuerpo te dice, sintiendo lo que tu corazón, el templo sagrado del corazón, te lleva a nivel vibracional, te dice, y te debe reclinar en un sitio solo, agradecer, a pedir perdón y a perdonar. Estás haciendo una oración que te hace subir de 150 a 300 hercios y estás orando con tus palabras, con tu expresión, y se lo estás sintiendo, comienza a vibrar tu corazón con unos hercios tan elevados y esos biofotones comienzan a multiplicarse y vas generando una aura de 3, 5, 7, una aura que va abarcando una gran cantidad de metros. Se dice que el aura de Buda llegaba a los 5.000 kilómetros. Entonces, cuando nosotros estamos sintiendo ese afán, ese deseo macro de orar, nos estamos conectando con nuestro yo superior, con el creador de todo lo que sí existe, y vienen los milagros. Entonces vamos más por la naturaleza, respetemos la naturaleza, debemos cantar, debemos amar la vida, debemos reírnos, ¿sí? Tu vibración determina lo que tú eres, lo que tú atraes y tu estado de salud. Ríete, ¿sí? A reír a la gente, claro, pero que sea la risa un gozo, que sea la risa una forma estridente de decir que estoy contento en este momento, en tiempo presente. Y eso nos lleva a entender que estamos empezando a vivir. Conciencia, sanación y liderazgo, recordemos, es un programa que se emite todos los miércoles. Hoy estamos ensayando a las 11, creo que se va a repetir a las 3 de la tarde, y cuando nuestro amigo William, el director de la Chiva Radio y Bello Estéreo, lo recordemos que nuestro celular es 320-718-0773. Para la próxima semana vamos a tener preguntas en vivo, preguntas que tienen que ver con terapia, con psicología, con medicina, utilizando medicina alternativa. ¿Qué pretendemos nosotros? Pretendemos ir montando una comunidad de personas que viven en una forma muy diferente, que sean líderes para una comunidad, que a la vez que crezcan ayuden a crecer, porque realmente es lo que nosotros requerimos, una comunidad que vive en paz, porque vienen cambios muy importantes, cambios igualitarios a nivel económico, cambios de sanación, viene lo que nosotros podríamos llamar una edad de oro, y está muy cerca, y nos va a tocar ver. Pero antes de tocar ver, viene el último ramaje de la edad de Kali Yuga, donde en una forma estrepitosa vamos a sentir como la naturaleza nos ataca en el poder de limpiar. Eso se llama cribar el trigo. Va a ser seleccionada la humanidad, porque es indudable lo único que ayuda a que esta ola de violencia se erradique. Cuando tú comiences a darte cuenta de que por el camino que vas es un camino totalmente diferente, cuando tú comiences a darte cuenta que las mismas situaciones, las mismas tomas de conciencia que tú has tenido son equivocadas, comienzas a nivelar tu esencia y a subir directamente tu poder creador. Entonces, me van a buscar en mi celular 320-245-3044 para consultas, para conferencias, y estoy próximo, voy a mirar a ver cómo monto un diplomado, un curso de cómo autocurarse, porque es hora de empezar ya a manejar la vida con una disposición. En ti está el médico, en ti está la esencia, en ti está el poder del Padre Creador. Es hora de empezar a mirar la vida con un rumbo diferente.
es hora de mirar, de tener un norte en tu vida. Mi nombre, Iván Rodrigo Páramo Bermúdez, médico bioenergético, coaching, experto en diferentes psicoterapias, periodista, también vicepresidente de APIC, Asociación de Periodistas Independientes Colombianos. Los espera el próximo miércoles a las 11 de la mañana y vamos a seguir. Quiero meterme en un tema espinoso, pero el tema que voy a empezar a hablar, para que preparen sus preguntas, vamos a hablar de la sexualidad espiritual. De todas maneras, mi correo consaliderazgo@gmail.com, mi otro correo iropa31@hotmail.com y de iglesia R de rosa, O de oso, P de papá, A de amor, iropa31@hotmail.com. Espero que este programa haya llegado al corazón de los oyentes y sobre todo los haya colocado mirándose en el espejo para decir: a partir de hoy quiero cambiar, quiero tener una actitud diferente ante la vida, porque sé que en mí habita un ser superior. Les deseo un feliz día. Conciencia, sanación, liderazgo los espera el próximo miércoles. Feliz día.